Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com. Bueno, pues ya con eso vamos a pasar a nuestra siguiente sección. El día de hoy, tal como les mencionamos, vamos a hablar sobre el primer emperador de China, el emperador Qin Huangdi, y que tiene como 800 nombres, pero es así como que se le conoce principalmente. El emperador Qin, de hecho China lleva el nombre del emperador Qin, pues él es el que unificó a los diferentes principados, las diferentes naciones que formaban China. Él, a través de una guerra de expansión, logró unificarlas. Él le da a China el primer uso estandarizado de las monedas, la primera constitución, bueno, la primera serie de leyes, una escritura estandarizada. O sea, él, aparte de ser un hombre guerrero, aparte de ser un déspota como pocos, él fue el hombre más poderoso de su época. Cuando en Roma apenas estaban empezando a como que queríamos ser una república, pues él ya juntaba ejércitos de millones de hombres. Cuando en Roma estaban empezando a hacer los acueductos, pues él mandó a hacer un gran canal que unía al río Amarillo, y que es una de las obras de ingeniería pues más grandes de la historia, así como la Gran Muralla China. Ya existían diferentes murallas, así como que medio formadas, como que medio que no, y él agarra y la unifica y forma una muralla que mide más de 5,000 kilómetros. Es así que vamos a platicar brevemente quién es el emperador Qin. El emperador Qin nació en el año 200 antes de Cristo. Él era hijo de su mamá, sin duda. Aquí lo interesante de la mamá es que ella era la reina. Pero el emperador, Qin, el que después se va a convertir en Qin, él no era hijo del rey. La mamá tenía por costumbre tener amantes. Y entonces se menciona que el emperador Qin no tenía sangre real. Él tenía sangre del que después se va a convertir en su primer ministro. Pero no era hijo de un rey, no tenía sangre azul. Cuando muere su padre, él tenía 12, 13 años cuando se vuelve rey de su nación, de la nación de Qin. Y él se da cuenta, bueno, más bien, la mamá le impone al que es su amante en turno para que se vuelva el primer ministro. Y entonces pasan los años, Qin se vuelve de un niño, se vuelve un adulto joven. La mamá de Qin, aquí viene algo que es muy importante, tiene 2 hijos con el que es el primer ministro, con el que es su amante. Y entonces ella, junto con su amante, planeaban matar a Qin para que sus hijos fueran los que tomaran la línea de sucesión. Cuando él se entera, los captura, y aquí sale una parte muy interesante. Pues obviamente, como están teniendo una rebelión, lo quieren tumbar del puesto, pues él tiene que tomar una medida ejemplar. Él, al que es el amante de su madre, lo amarra a 4 caballos, un caballo para cada una de las extremidades, y lo desmiembra. Obviamente fue un castigo para que todo el mundo viera qué es lo que no tienes que hacer. Y a los hijos de su mamá, a los que son sus hermanastros, pues los manda a matar. Una vez que pasa esta primera crisis, Qin lo que se dedica es a hacer la guerra para ir consumiendo uno a uno todas las naciones que estaban a su lado. Él tenía la firme convicción de que si tú unías a todas estas naciones, a todos estos principados, pues podías crear una gran nación. Desde un punto de vista militar, el ejército de Qin también fue un ejército revolucionario. Ellos tenían las mejores armas del mundo en su momento. Ellos trabajaban sus armas en bronce, que era un bronce de la calidad más exquisita que podían encontrar, de la uniformidad más estándar que hasta ese momento se pudiera haber encontrado. Y el ejército de Qin
que eran ejércitos de 100,000, de 200,000, de 500,000, e incluso hasta de 1,000,000 de hombres, pues era un ejército especializado. Era un ejército en el que ya existían los arqueros, existían la caballería, los carros de combate, así como los hombres que usaban la alabarda. Las tácticas de guerra del emperador Qin regularmente funcionaban utilizando ataques de arqueros junto con infantería que trataban de romper la línea. Una vez que ellos estaban avanzando y que tenían los primeros ataques, atrás de ellos venían los carros. Los carros, sí son carros de combate. Estas carretas a donde llevaban montados a 2 o 3 hombres que junto con arcos y flechas o con espadas, lo que hacían era romper la línea del enemigo, para que atrás de ellos llegara la caballería y tal cual un ataque de Panzers del día de hoy, abrían la brecha, la extendían y dejaban atrás a todos los enemigos. Esta táctica obviamente pues le dio la victoria en grandes batallas a Qin. Algo que él hacía para fomentar el valor entre sus hombres era que él recompensaba a todos aquellos hombres que le llevaran más cabezas. Entonces, si tú eras un buen soldado, pues podías despacharte a unos 10, 20, 30, 40, 50. Entonces tú juntabas las cabezas y después se las presentabas al emperador, a lo que él te daba una compensación tanto de puesto pues como económica, ¿no? Entonces obviamente pues esto atraía a que los hombres quisieran formar parte del ejército de Qin, porque aparte de todo podías escalar socialmente. Podía que fueras un hijo de campesino, pero si te desempeñabas bien dentro de su ejército, pues podías subir hasta terrateniente, sin duda. Otra de las cosas que también hacía Qin es que así como premiaba, también castigaba a aquellos que no podían cumplir su misión. Entonces, tal como con los romanos, las unidades que eran derrotadas en el campo de batalla, él llegaba y las diezmaba. Escogía a 3 de cada 10 y los eliminaba como ejemplo y como escarmiento para aquellas tropas que sí habían cumplido con su deber, ¿no? Para que él demostrara que no es buena idea que te derrotaran. Sí, en este entonces China estaba dividida en muchísimos reinos. Se le conoce esta etapa como la época de los reinos combatientes. Así como en Japón también sucedió lo mismo. Había diferentes líderes feudales, cada uno tenía su ejército, había diferentes príncipes, diferentes reyes, y pues todos estaban peleando constantemente con todos. No había un orden, no había forma de crecer económicamente. Y entonces Qin llega un momento en que se da cuenta, Qin, que además era príncipe o que empezó como rey de uno de los más fuertes, se da cuenta que la única forma de que China pueda crecer o de que pueda aspirar a algo más es uniendo a todos estos países, ¿no? A estos diferentes reinados. Y entonces pues se dedica precisamente a tratar de unirlos a todos bajo la misma bandera, y eso es lo que permite que estandarice las carreteras, incluso los carros de transporte. Hace un edicto donde todos los carros de transporte deben tener un eje de cierto tamaño para que puedan transitar por las carreteras que está construyendo, porque en ese entonces pues cada quien construía los carros como se le pegaba la gana. Y entonces él estandariza un montón de cosas, y entonces entre ellas es la escritura, que había diferentes gramáticas, diferentes formas de escribirla, y entonces él dice, bueno, voy a nombrar a alguien, que ese alguien va a revisar toda la escritura basada en los kanji que que usaban en Qin, y entonces estandariza todo. Y eso es el gran mérito de Qin. No solamente el mérito militar, sino el mérito de que pudo administrar ese país de esta forma. Sí, cuando Qin logra unificar a todos los reinos, pues obviamente comienza a tomar medidas draconianas en contra de toda la población. Él sueña con una nación grande, pero así como él hace crecer la nación, pues también se gana la enemistad de la gente. Existen 2 intentos de asesinato que son los más importantes. El primero, los envían a una delegación de una nación que ya había sido subyugada por Qin,
envían a unos comerciantes o a unos diplomáticos que le iban a presentar unos regalos a Shin. Y entonces, cuando ellos le van a presentar unos regalos, aquí la idea era que le regalaban unos mapas, le regalaban la cabeza de un general que había tratado de darle la espalda. Y el chiste de esta misión era que cuando Shin se distrajera para ver la cabeza del cristiano el que se le estaban llevando, que por cierto no eran cristianos, otra de las personas iba a aprovechar para matarlo. Después del intento de toma del poder de su primer ministro, él había prohibido que cualquier hombre pudiera portar armas dentro del Palacio Imperial, así como él era el único que podía llamar a las tropas. O sea, las tropas podían escuchar todo lo que tú quisieras, pero solo bajo la voz del emperador es que ellas iban a actuar. Y es así que cuando llegan estos asesinos, el emperador se da cuenta de cuál es el objetivo de estos hombres, se da cuenta antes de que lo maten, de que lo quieren matar, y él logra tomar un arma, él logra defenderse, mata a los asesinos, él los liquida, y entonces él comienza a preocuparse cada vez más y más de su mortalidad. Él ya se dio cuenta de que sin duda es un gran hombre, pero él comienza a pensar que esa gran misión que él está llevando a cabo, pues no la va a poder terminar porque al fin del día él se tiene que morir, ya sea por causas naturales o porque alguien lo quiere matar. Y entonces Shin, quien prácticamente desde que subió al poder estaba consciente de su mortalidad y mandó a hacer un gran mausoleo, lo hizo. Vamos a pasar un pequeño corte y regresamos. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com.